El sistema educativo que actualmente conocemos tuvo sus orígenes hace más de 200 años, en Europa, en una de las regiones más grandes de esa época. La región se llamaba Prusia, es lo que actualmente conocemos como Alemania. Y en ese entonces Prusia tenía varios territorios, tenía Bélgica, Polonia, Lituania, Luxemburgo e incluso tenían una parte de Rusia. El origen del sistema educativo fue porque los franceses decidieron invadir este territorio para quedarse con parte de él. Los prusianos creían que tenían el ejército más poderoso de la época. Y resultó que no era así porque terminaron perdiendo la batalla contra los franceses, terminaron perdiendo parte de su territorio y además se metieron en una tremenda deuda porque tuvieron que pagar la indemnización a las tropas francesas. Esto claramente no les gustó para nada a los prusianos, así que se pusieron a pensar, a analizar cómo era posible que un ejército con menor tamaño y menor poder como el de Francia pudo derrotar al gran ejército que ellos tenían. Y uno de los pensadores, filósofos de la época que tuvo más influencia en la creación del sistema educativo se llamaba Johann Gottlieb Fichte. Él llegó a la conclusión de que la razón por la cual habían perdido su batalla contra Francia era porque los soldados franceses eran mejores siguiendo órdenes, que no pensaban por su cuenta, que simplemente iban al campo de batalla y hacían lo que les decían. Mientras que en el caso de los prusianos no era así del todo. Así que él tuvo una magnífica y malvada idea: crear un sistema educativo que les enseñara a los niños a ser obedientes, a no tener ideas, a no pensar por su cuenta. Les borraba la creatividad prácticamente. Y de esa forma iban a tener soldados más obedientes y soldados que simplemente fueran al campo de batalla a hacer lo que les habían mandado a hacer el campo de batalla. Y en esa época ellos también habían conquistado otro territorio, lo que actualmente es Polonia, y tenían un gran problema. Es que los polacos tenían ideas de nacionalismo y no aceptaban del todo la conquista de Prusia en su territorio. Los prusianos se dieron cuenta que en el caso de los adultos pues ya era un caso perdido, ya no podían cambiarle los pensamientos completamente, pero en el caso de los niños sí podían indoctrinarlos en el sistema educativo, en las escuelas, para que pensaran que la máxima autoridad era el rey y que todo lo que el rey dijera era así, que no podían contradecirlo. Además, esto provocaba que los niños no pudieran pensar por su cuenta, les borraban la creatividad de niños. Este sistema educativo tenía una duración de 8 años y además de todo lo que mencioné, también les enseñaban a los niños a respetar la autoridad de los superiores y les enseñaban únicamente lo suficiente que necesitaban para que pudieran seguir órdenes y para que fueran de uso para las autoridades superiores. Y tenían bastante cuidado en no enseñarles de más, ya que si les enseñaban de más, los niños podían empezar a pensar por su cuenta y de esa forma tener otras ideas que definitivamente ellos no querían que tuvieran. Resulta que el sistema educativo sí les dio frutos, sí funcionó, y esto provocó que varios países de Europa voltearan a ver a los prusianos y quisieran copiarles el mismo sistema educativo, para de esa forma lograr que los intereses de los gobiernos de la época prevalecieran sobre la sociedad. El mismo sistema llegó hasta los Estados Unidos, ya que un congresista que se pasaba investigando sistemas educativos que pudieran ser utilizados en los Estados Unidos para que así se llevaran a cabo los intereses del gobierno sobre la población, se encontró con el sistema prusiano. Todo esto sucedió en 1843. Se puede decir que esta es la fecha donde nació el sistema educativo moderno. El nombre del congresista que llevó el sistema prusiano hasta los Estados Unidos fue Horace Mann. Y fue un congresista americano muy notorio que tiempo después iba a ser reconocido como el padre de la educación pública en los Estados Unidos. Y es que desde hace tiempo tenía la misión de reformar el sistema educativo en los Estados Unidos. Y fue por eso que él personalmente decidió ir hasta Prusia para ver cómo el sistema educativo funcionaba internamente. Se llevó un grupo de educadores con él y de esa forma trajeron el sistema educativo prusiano hasta los Estados Unidos. Él empezó una campaña en el Congreso para promover este sistema y que lograra convencer a los demás congresistas de que se tenía que aprobar
y de que se tenía que utilizar en los Estados Unidos. Y es que sus esfuerzos dieron fruto, y en poco tiempo sus esfuerzos dieron fruto, ya que 3 décadas después, este sistema educativo se empezó a ver a lo largo de Estados Unidos. Varios funcionarios americanos viajaron directamente hasta Prusia para estudiar licenciaturas allá, y esos mismos funcionarios, luego de terminar sus estudios en Prusia, regresaron hasta los Estados Unidos a poner universidades. Y así fue como el sistema se fue expandiendo por todo el país. Pero esto no era todo, esto era simplemente la fase 1, la fase 1 de la indoctrinación. Y tenían que pasar a la fase 2. Y la fase 2 era simplemente que más personas tuvieran acceso a este sistema. Y se les ocurrió otra brillante idea: crear una ley que hiciera la educación algo mandatorio. De esa forma todos los niños, desde que estaban pequeños, tenían que ir a la escuela. Y como esto lo volvieron una ley, pues los papás no tenían otra opción que mandar a sus hijos a la escuela. Y ya a este punto el sistema prusiano ya se había popularizado por toda Europa, ya había llegado a América, y como bastantes países de Europa en esa época tenían provincias en América todavía, el mismo sistema se fue utilizando acá en América Latina hasta la fecha de hoy. Así que si alguna vez dijiste, pero ¿de qué me sirven las materias que me están enseñando en la escuela? Pues tenía razón. Porque el sistema educativo fue creado pensando únicamente en los intereses de quienes lo crearon y nunca pensando en los intereses de los estudiantes. Y a la fecha pues varias cosas han cambiado, ya no es lo mismo que era hace 200 años, hace 100 años, especialmente en niveles universitarios y todo eso, pero en primaria y básico se sigue viendo la esencia del mismo sistema educativo prácticamente. Y se pueden dar más conclusiones sobre esto, pero me gustaría saber qué opinan ustedes. Así que si tienen algo que decir, algo más que quieran agregar, pueden hacerlo en los comentarios. Yo voy a estar leyendo los comentarios. Gracias por haber visto el video. Nos vemos en una próxima.